Hola, hola de nuevo. Pues nada, hoy el tema está con la plaga, con la avispa asiática. Estamos haciendo el control de todas las trampas. ¿Y qué me estoy encontrando? Pues me estoy encontrando con algo muy interesante, ¿no? Mencionado ya en el mes de noviembre. En el mes de noviembre ya os dije que la zona la teníamos limpia de nidos. De hecho, no se están o sea, no se están localizando, no se están encontrando. Estamos en un momento bien bajo de nidos, pero qué cosas, ¿no? El control de reinas, el control de invierno, el último control que se realiza de trampeo de reinas profesional, nos da pues un potencial muy elevado de capturas. ¿Qué cosa? ¿Casualidad de la vida? No, no es casualidad. Estamos en un momento en el que escasea, digamos, lo que es el alimento, ¿no? Es un momento más duro. Y es un momento en donde las avispas asiáticas, se desplazan en línea recta, en un radio de acción entre 1 kilómetro a 3, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues captura de mucha avispa, pero que no nos afecta directamente, pero sí que afecta al territorio colindante, ¿vale? ¿Buena señal? Sí, evidentemente, aquí hemos hecho los deberes, aquí se está funcionando bien, aquí no hay incidencias de nidos. El 2024 es un año que yo creo que es clave, que se nota la presencia del control, ¿vale? Bien hecho. Y por otro lado, pues que evidentemente a los alrededores tenemos un descontrol total. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, dicho esto, pues nada, yo estoy muy contento porque, claro, esto es darme la razón. Finalmente se me da la razón, pero con lo que es el resultado final de temporada, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, ahí estamos dando los últimos coletazos de control de este año. Ya queda finalización de diciembre, que será cuando haga el recuento total de capturas de diciembre y de fin de temporada. Entonces ya hasta la primavera pues no se tiene que hacer nada, ¿vale? O sea, evidentemente localizar nidos, básicamente localizar nidos. Pues nada, que tengáis buenas fiestas navideñas. En el caso de donde yo controlo, no habrá este año los adornos típicos venidos de Asia, ¿no? Las grandes bolas navideñas. Venga, saludos.